que Él va a hacer. Y yo le doy gracias a Dios porque Él contesta todas nuestras peticiones, aun aquellas, amados hermanos, que usted cree que el Señor no está mirando. Aun esas, el Señor las está contestando, amado hermano. Porque el Señor está mirando sus pensamientos. Yo le doy gracias a Dios porque Él siempre ha contestado toda pregunta de mi corazón, toda pregunta de mi alma. Y el Señor habló a mi vida en la vigilia cuando estuvimos aquí orando, que ustedes fueron ungidos y tomamos Santa Cena para esperar otro periodo de tiempo que viene. Aunque, amados hermanos, es verdad que los tiempos no cambian, aunque hayamos entrado al 2021. La pandemia sigue, la crisis económica sigue, el problema gubernamental sigue, el problema de la familia sigue. O sea, sigue lo mismo, o sea, no hay ningún cambio del 2020 al 2021, eso es cierto. Pero nosotros entregamos a Dios, es como cuando usted se va en la noche y le entrega a Dios el día y lo que usted hizo durante el día. Usted se levanta, pone en la mano de Dios su día y en la noche que se va a dormir entrega todo lo que usted hizo durante el día al Señor Jehová. Y reconoce si hizo mal o si hizo bien y pide perdón y espera el siguiente día, ¿verdad?, hacer mejor que el día anterior o reparar las cosas malas que hizo en ese día pasado. Entonces, de igual manera, es el año 2020, lo hemos entregado al Señor en esta casa con una vigilia y esperando recibir un nuevo periodo de tiempo en el cual lo ponemos delante del Señor para que sea la voluntad de Él la que se hace en nuestra vida. Y esperamos ser mejores que el año pasado, porque muchos prometieron orar más, vigilar más, ir a la iglesia más, enderezarse en el camino del Señor, dejar de tomar, dejar drogas, aprender más de la palabra. Otros prometieron el año pasado, esta vez sí voy a servir al Señor en la alabanza, en el piano, en los instrumentos que Dios me ha enseñado, y nada cumplieron. Entonces, ese tiempo tenía que haber sido entregado al Señor y decirle al Señor, bueno, prometí y no hice, porque la palabra de Dios dice, mira que lo que tú dices que vas a hacer tu promesa, se cumpla. Haz pronto lo que le has prometido al Señor, para que no quedes falso, mentiroso. Entonces, amado hermano, eso es lo que nosotros hicimos. Pero el Señor vino ese día, mientras nosotros oramos, Él se hizo presente y Él me declaró las cosas que Él iba a hacer con Iglesia El Shaddai para este año. Y en este momento el Señor se hizo presente, como ustedes se dieron cuenta en la alabanza, y el Señor nuevamente habló a mí y me dijo, estas son las cosas que voy a hacer contigo, que voy a hacer con la iglesia. Y entonces yo le doy gracias a Dios, hermano, porque de verdad les digo, yo no me merezco nada. Yo no soy mejor que ustedes. Yo soy igual que ustedes. Y el Señor tiene misericordia, porque todo lo que Dios está buscando es un corazón dispuesto. Es un alma dispuesta a servirle, porque los cambios en nuestros corazones los hace el Señor. Nadie que no tiene el Espíritu Santo puede cambiar su vana y mala manera de vivir. Solamente son aquellos que tienen el poder del Espíritu en sus corazones, los que son inducidos y los que el Espíritu les redarguye día con día y les da fuerza para vencer y salir del hoyo en el que estamos, cualquiera que sea. Para seguir, nadie puede ser discípulo sin ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces lo que nosotros buscamos o deberíamos de estar buscando en oración, en ayuno, en lectura bíblica en la iglesia, es el bautismo del Espíritu. Porque si tú no estás bautizado con el Espíritu Santo, tú no soportas a ningún profeta o a ningún evangelista o a ningún pastor, porque se te hará duro lo que él te dice. No aguantarás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está. Y entonces, ¿qué pasa? Te vas a regresar a las primeras que te vean mal o que te hablen mal, vas a salir corriendo de regreso. Y vas a decir, estos son falsos porque no me quieren. Estos son falsos porque no me solapan. Estos son falsos porque no hablan como yo quiero.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está ahí. Necesitas buscar el bautismo del Espíritu Santo y asegurarte que el verdadero Espíritu de Dios habita en tu vida para poder ser discípulo y para poder ser cristiano. Porque todo lo que no alaba a Cristo está en contra de Cristo Jesús. Todas aquellas mañas, todos aquellos espíritus mundanos de mentira y de lo que sea, la gente dice, no, es que ahora todos le llaman espíritu. Pues déjame declararte que yo decía lo mismo. Si es mentira, le llamamos espíritu del diablo. Si es división, si es celo, si es contienda, si es ira, si es maldicencia, le llaman espíritu. Le llaman espíritu. Déjame decirte que yo también decía lo mismo. Es que a todo ven al diablo. Y sinceramente es verdad. Yo me doy cuenta que es verdad, amado hermano. Las corrientes y las costumbres del mundo han atrapado nuestros sentidos, que ahora todo lo vemos, nosotros lo vemos como que todo es aceptable delante de Dios. Déjame decirte que no. Solo un espíritu inmundo dentro de tu ser te induce al celo, a la ira, a la maldicencia, a la mentira, a la división. Y solo un espíritu inmundo en tu ser te saca de la iglesia por cualquier cosita. Yo solamente le dije a un hermano en esta iglesia, fíjense bien, yo solamente le dije que los hermanos en Cristo Jesús debíamos pedir perdón a las personas que habíamos ofendido, con las que estábamos enemistados y empleitados. Yo le dije, hay que pedirles perdón. Si nos perdonan, ese es el problema de ellos. Pero nosotros tenemos que ir con un corazón contrito y decirle, perdóneme por el mal que le he hecho. Y él me dijo, así dice la Biblia. Le digo, pues se lo estoy mostrando. Léalo usted. Entonces dijo, eso no es justo. Y eso yo no voy a hacer. Dice, ¿cómo voy a ir a pedirle perdón? Dice, si ellos me hicieron daño a mí. Pero la Biblia no dice, si te hicieron daño no les pidas perdón. La Biblia dice, si tú sabes que el hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuenta con él mientras tanto que vas en el camino, para no vaya a ser que el alguacil te meta a la cárcel después, mientras vas por el camino, o te lleven al juzgado. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios, y solo por eso fue a la iglesia. Solo por eso no lo tenemos aquí. Mire, amado hermano, el problema no es lo que el hermano piensa o no piensa, o lo que él hizo. El problema es que él no está bautizado con el Espíritu Santo. Personas como esas, no uno en particular, no están bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no habita en ellos para declarar la palabra de verdad a nuestros sentidos, porque la palabra de Dios es declarada y explicada a través del Espíritu Santo en nosotros. Usted solo lee la palabra. El Espíritu Santo la declara como verdad en el corazón. El Espíritu Santo declara y te da testimonio que Cristo es real. Y tú sientes como que tú estuviste ahí. Tú eres testigo de esa verdad, porque solo el Espíritu Santo hace a Cristo de la gloria verdad en tu vida. Y nada más. Una persona que no tiene el Espíritu Santo le cuesta ir a la iglesia. Y va a ver todo lo malo de la iglesia. Fulano, mengano, perengano, la pastora y todo lo demás. A todos saludó a la hermana menos a mí. Así me dijo un hermano una vez. A todos les da un beso y los abraza menos a mí, me dijo. Imagínense si no estaba viendo al hombre. Bueno, en mí yo no me di cuenta de esas cosas, pero él sí se dio cuenta. ¿Por qué? Porque él está viendo muy bajito. Él está viendo muy bajo. Entonces, al rato se fue de la iglesia. Y usted ni cuenta se da que la gente está tropezando en usted. ¿Por qué? Porque adentro de nosotros no hay ese ferviente amor que declara las cosas que son verdad. Y te declara las cosas que te están anclando al infierno. No hay un espíritu que te diga, ¿sabes qué? Ese odio que traes adentro te arrastra al infierno, te va a sacar de la iglesia. ¿Sabes que esas conversaciones que traes en tu mente inmundas, que te hablan día tras día, no va a tardar mucho que te sacan de la iglesia? Así es de que ves sacando eso para que estés anclado sobre la roca que es Cristo y no en el mundo. Nosotros tenemos que buscar, amado hermano, el bautismo del Espíritu Santo para que te hable y te diga cuáles son las cosas que se avecinan a tu casa.
Muchos murieron ayer y no sabían que iban a morir. Muchos se les quemó la casa ayer y no sabían que iba a ser quemada. ¿Vieron ustedes unos derrumbes por allá? Muchos vivían debajo de las faldas del volcán y no sabían que iba a venir el agua y el volcán iba a derramar sus tierras e iba a traer el agua, iba a traer el lodo y iba a inundar sus casas. No sabían. De haber sabido, si hubiesen salido, ¿verdad? Ellos y sus animalitos, pero no lo sabían. ¿Por qué no lo sabían? Porque no hay comunión con el Padre. El Padre todo lo conoce, todo lo sabe. El Padre te avisa cuando viene un mal a tu casa. El Padre te avisa cuando la enfermedad va a tocar la puerta. El Padre te dice todas las cosas. Si solo pudieras creer y pudieras tener comunión con Él. Así es de que, hermano, si en este periodo de tiempo que viene, el 2021, a ti te han dicho que las cosas van de peor a ser peor, la verdad es cierta. Si tú crees que el 2020 fue malo, el 2021 va a ser peor. Pero hay un pequeño detalle que tú tienes que saber, que para la iglesia va a ser mejor. ¿Por qué va a ser mejor para la iglesia? Porque nosotros vamos a buscar más el reino del cielo que las cosas del mundo. Y dejar que las cosas del mundo vengan por añadiduras. Mientras tú buscas las cosas de Dios, el reino, todo lo demás viene por añadidura. Y es justamente lo que el Padre dijo la vez pasada. Cuando tú estás más en mi presencia, de arriba te cae el alimento. Yo te sustentaré. ¿Por qué? Porque estás buscando las cosas del Padre y no las del mundo. Estás obedeciendo. Tú puedes ir con todo derecho a decirle al Padre: Padre, son 4 horas las que yo paso delante de ti todos los días. Y tú has dicho que las otras cosas vendrán por añadidura. Y mira, ahora mi refrigerador está vacío. Envía pues a alguien para que llene mi refrigerador. Y verás cómo el Señor sí envía a ese alguien. Yo te digo porque lo ha hecho conmigo. El Señor nunca te deja. El Señor nunca te abandona. Y el Señor está deseando que tú vengas. No porque Él te necesite y seas tú tan importante, no, amado hermano. Si diario se van miles y miles al infierno que se murieron sin Cristo y pensaron que mi Diosito me va a salvar. No hay tales de Diositos, amados hermanos. Si no, pregúntale a Israel por qué ha estado en exilio tantos años. Porque ha estado subyugado tantos años. No hay tales de mi Diosito. Es un Dios verdadero y firme. Es un Padre de verdad. No es un Padre de mentira, de pretensión. Aquí no anunciamos a ningún fantasma, sino a uno real que hace las cosas. Si no, ahí tienes la historia. Mira lo que el Padre ha dicho y mira lo que ha sucedido. Bendito sea Jehová. Cristo vive. Mateo 24. El versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas hicieron los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y decláranos el fin del mundo. Esas son las 3 preguntas que los discípulos hicieron porque ellos querían saber. Jesús estaba en el monte de los olivos y dio el discurso del monte de los olivos, obviamente porque estaba ahí, ¿verdad? Sus discípulos le presentaron tocante a sus declaraciones en cuanto a Jerusalén. Primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? La respuesta sería: cuando no quede piedra sobre piedra. ¿Cuándo serán estas cosas? Cuando no quede piedra sobre piedra. Entonces serán estas cosas. La segunda pregunta fue, ya la vamos a ver más detallada las preguntas. La segunda pregunta fue: ¿qué señal habrá de tu venida? Todo el mundo quiere saber cuándo viene para correr y vestirnos y bañarnos un día antes que venga. Pero no funciona así, amado hermano. Lindo sería que funcionara de esa manera, pero no funciona así. Jesús dice, el Padre dice, la gente en el mundo piensa que es rica, pero no tiene nada más que ego. La tierra
y su plenitud es de Él. Las verdaderas riquezas están en el mundo espiritual venidero con Cristo Jesús. La gente no tiene más que hediondez. La gente no tiene nada en el mundo más que tierra. Y la tierra le pertenece a Jehová. Pero el mundo se ha endiosado con la creación de Dios. Y el Padre dice, mas no tenéis nada, porque todo apesta y todo será destruido. Te has endiosado con la basura del mundo, pero yo la quemaré. Busca el reino, porque si mueres en Cristo serás rico de verdad. Porque las riquezas de Jehová están en el mundo venidero. El rostro que el mundo no vio en Cristo Jesús, el verdadero Cristo de poder, el rostro fue escondido para que el mundo no le siguiera por interés. Y miraron a un hombre sencillo, humilde, manso. Eso es lo que el mundo miró. El verdadero Cristo no lo conoce el mundo. El verdadero Dios de poder, Rey de gloria, no se mostró al mundo. Le mostró la regla para entrar a las riquezas del Rey Todopoderoso. Fue lo único que les dio. La regla de cómo vivir en la tierra para poder entrar al mundo espiritual y eterno y que tú puedas obtener vida eterna. El rostro fue escondido, porque ellos buscaban riqueza. El mundo buscaba cómo aplastar a los más débiles o a los opresores. Pero Cristo no vino a eso. Cristo vino a probar los corazones de aquellos que decían ser hijos de Dios y eran hijos del diablo. Eran hipócritas, fariseos, escribas, seduceos, celotes, hipócritas, hijos del diablo. ¿Por qué? Buscaban las cosas de este mundo, las cuales todas perecerán. Los escribas eran los religiosos. Pero Dios vino y rechazó sus pensamientos maquinadores de pecado y de maldad. Rechazó la religiosidad que llevaban ellos. Jesús viene y rechaza el pensamiento finito del hombre que quiere todo a su manera y para él. Busca las riquezas del mundo. Pero el Padre está diciendo que no es así. Dios está diciendo que todo eso se va a terminar. Que para él apesta a muerte. El hombre se cree rico en la tierra, pero es pobre y desnudo y desaventurado. Eso está diciendo el Padre, y no yo. El Padre dice que las verdaderas riquezas están en la otra vida, en la vida eterna, a donde tú eres llamado. Pero no se te puede mostrar eso, amado hermano, porque somos tan interesados. Somos tan interesados que Dios no nos puede mostrar nada porque correrían todos por el interés, pero no serían reales. Serían cerdos adentro de la casa, como dice la Sagrada Escritura. El cerdo regresará a su chiquero, a su seno. Pero la oveja, aunque caiga en el chiquero, aunque entra al chiquero con los cerdos y aunque entra al cenit con los cerdos, la oveja vuelve a buscar su salida para entrar al Padre. De regreso al Padre va a encontrar la salida. Pero un día el Señor va a regresar por su iglesia. Y yo no me imagino un cerdo en el reino de los cielos, ni tampoco una oveja en el chiquero con los cerdos. Y eso es lo que el Padre te declara.
una realidad, una verdad. Él vino y probó el corazón de aquellos que se habían alejado del verdadero amor y ahora imponían la ley sobre el pueblo. Y buscaban riquezas y buscaba un rey que pusiera quietos a todos los demás para que ellos fueran reyes en la tierra, poseedores de riquezas. Y mi Padre dice en la Sagrada Escritura, y los cielos pasarán y la tierra será destruida, y aquí yo te daré a ti un cielo nuevo y una tierra nueva en la cual tú habitarás con tu Padre. Y ahí la riqueza del Padre, tu vida eterna en el Padre. Una eternidad en Dios. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Te lo dije de parte de Dios. Los discípulos dicen, regreso al estudio. Los discípulos dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? La respuesta a esta pregunta está en Mateo 24, del 31 al 51. La tercera pregunta dice, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Fíjense bien que habla de un siglo, fin del siglo o fin de la edad. La contestación está en Mateo 24, del 9 al 22. Y el relato de Mateo no da la respuesta a la primera pregunta, sino que trata de eventos futuros. La respuesta a la primera pregunta la podríamos ver quizás en Lucas 21, del 20 al 24. Lucas 21:6 dice, no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Cuándo? Cuando no quede piedra sobre piedra. En Jerusalén existe el muro de los lamentos. Existe el muro de los lamentos. El muro de los lamentos está en Jerusalén. Y ese muro de los lamentos está construido de diversas piedras traídas, de acuerdo a la historia, de muchos lugares. Fue construido de piedras tomadas de otros lugares, de otros edificios que habían caído en diferentes periodos de tiempo también. El pináculo del templo. El pináculo del templo no es más que la esquina de donde está el templo. Una zona donde está el templo hay una esquina y eso se llama pináculo del templo. Los excavadores, los arqueológicos, han revelado que el muro fue hecho y ahí encuentran toda clase de piedras de los distintos periodos de tiempo. Entonces, de esto fue construido ese muro. Esto significa, amado hermano, y le prueba a usted que no quedó piedra sobre piedra. Todo fue derivado. El muro fue hecho después. Tito realmente destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Cuando esto sucedió, se cumplió la tercera parte de este discurso del Monte de los Olivos. Ahí se cumple, ¿por qué? Porque el templo ya es destruido. El Señor ya dijo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces Tito entra con su poderío, con su ejército y destruye el templo en el año 70 después de Cristo. Aleluya. Imagínense el año 70 después de Cristo y él murió en el 33. ¿Cuánto tiempo hay en el medio? ¿Es paciente nuestro Dios? Sí, es paciente nuestro Dios. ¿Por qué? Nosotros decimos, ay Señor, y es que no viene, ay Señor, y es que no viene. Pero es que tiene amor por aquellos que faltan. Hay un pueblo que no ha entrado, mucha familia tuya que no ha entrado. Y debemos de decirle, Señor, no vengas todavía. Espera que estos entren. Espera más bien que prediquemos la palabra de Dios porque no estamos haciendo nada. Cuando esto sucedió, se cumplió la tercera parte del discurso del Monte de los Olivos. Mateo declara acerca del Evangelio del Reino. Fíjense bien, Mateo es un libro que va a declarar acerca del reino. Y fue escrito, como les dije al principio, que comenzamos a estudiar este libro, fue escrito para los judíos.
Y también les dije que para entender este libro, usted debe entender primeramente Génesis. Para entender Mateos. Si usted entiende Génesis, Mateo jala puro de Génesis. Está jalando del Antiguo Testamento. Y es por los eventos y fue escrito para los judíos. Bendito sea Dios. San Marcos para los griegos que buscaban el conocimiento. San Lucas, San Juan. Bueno, y ahí, ¿verdad? Pero le vamos a seguir aquí de este lado. El libro de Mateo va a declararles el reino de los cielos. Por eso es que Mateo no da la respuesta a la primera pregunta. La destrucción de Jerusalén tenía que ver con la edad que nosotros vivimos ahora en día. Pero no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la iglesia. Nada que ver con ese futuro, cuando el rey regrese para establecer su reino. El Señor va a responder la pregunta de los discípulos aquí, ¿verdad? No cuando venga aquí. Él está respondiendo la respuesta de los discípulos, pero Él va a responder 2 preguntas nada más. Y las otras se deducen porque habla del fin del siglo, o sea, de la edad. ¿En qué tiempo vive usted? En el tiempo del Espíritu Santo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo del perdón. Pero este tiempo se acabará, amado hermano. No va a permanecer por siempre. Se va a terminar. Y entonces serán estas cosas. Dice Revelaciones 4. ¿Cuándo se sucederá esto? Cuando todas estas cosas sean pasadas, de Revelaciones 1 a Revelación 4. Cuando todas estas cosas pasen, entonces viene el tiempo del cual estamos hablando. El Señor va a responder entonces esta pregunta. Contestará la última pregunta primero. En ese suceso, la segunda pregunta la va a contestar al final. Primero, la señal del fin del siglo. El mundo nunca llegará a su fin, amado hermano. Nosotros hablamos que el mundo va a terminar. El mundo nunca llegará a su fin, amado hermano. Lo voy a explicar. El viejo mundo pasará y una nueva tierra entrará en escena. Una nueva tierra entrará en escena. ¿Sabe cómo es eso? Tenemos nuestra camisa, ¿verdad? Y hoy es el tiempo de mi saquito. Ahora es el tiempo de este saco. Pero cuando ya esto ya no me gusta, ya no está bien, yo me lo voy a quitar, lo voy a quemar, lo voy a tirar y voy a ir a agarrar uno nuevo. Y será el tiempo de mi saco nuevo. Porque el tiempo de este saco ya pasó. Yo no me quedé sin saco. Simplemente lo cambié por uno nuevo. Y ahora viene el tiempo de ese saco nuevo. Eso es lo que va a pasar con la tierra. La tierra, con el mundo, perdón. El mundo no va a terminar. Simplemente va a pasar y será un mundo nuevo, diferente. Un nuevo mundo va a entrar en escena. O sea, no se va a terminar porque uno nuevo viene en escena. Será como cambiar un artículo viejo por uno nuevo, como le acabo de explicar. Simplemente entrega el viejo y agarra uno nuevo. Así también la vieja tierra será cambiada por una nueva. La iglesia no se encuentra en esta escena, amado hermano. Si usted es cristiano, usted no puede esperar esos eventos para usted. La iglesia ya no está ahí. Cuando se llega el fin del siglo o el fin de la edad, ya la iglesia se habrá ido con Jesucristo. Estará en los últimos, la iglesia regresará y estará en los últimos días de la nación de Israel. La iglesia cuando sea su venida. El Señor está hablando en cuanto al periodo de la gran tribulación y así lo designa en este discurso. Está hablando del fin. La iglesia no va a estar ahí. La iglesia vendrá al final de los días de Jerusalén con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Esto que estamos hablando, más bien les conviene estudiarlos a los gentiles y a los
judíos, porque ellos son los que se van a quedar. La iglesia se va a ir. Hoy es tiempo de la iglesia. Hoy es tiempo de predicar. Hoy es el tiempo que Cristo está sacando a hombres del judaísmo y del gentil para agregarlo a la iglesia. Porque Él viene por la iglesia y se la levanta. Y en ese tiempo estarán los judíos y los gentiles, los que no aceptaron a Jesucristo, los que no quisieron venir. Versículo 4. Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Mira que nadie os engañe. ¿A cuánto nos gusta el evangelio de mentiras? Dios, dame tu casa, dame tu carro vos y Dios te va a dar uno nuevo. Siembra 2,000, 5,000 y Dios te va a dar una casa. A la gente le emocionan tales cosas. A la gente le emociona vivir de mentiras y de cosas nubes que se hacen en los aires. La gente le gusta tales cosas y se van de bolsa. Y tal casa no ha llegado y tal carro no ha llegado. Y tal riqueza no ha llegado. ¿Qué le importa a Dios un pedazo de tierra más y un pedazo de tierra menos? Si tu vida se va a perder. Si tu vida va para el abismo. ¿Tú crees que Dios está interesado? Si traes un saco de $1,000 o si traes uno de 50 pesos. ¿Crees que Dios está interesado en eso? Sí le importa a Dios definitivamente. Le importa que han descubierto. Bendito sea el Señor. La gente se deja llevar por emociones y por vanas mentiras, profecías falsas, emociones falsas, las cuales no deben de hacer nido en nuestro corazón, porque nosotros guardamos tales cosas y luego esperamos que tales cosas se cumplan. Es como el pastor que anuncia servicio de sanidad y hace un gran evento y pone servicio de sanidad. Y los enfermos vienen con el deseo de ser sanos. Y entró en silla de ruedas y salió en silla de ruedas. Entró canceroso y salió canceroso. No puede un cristiano hablar de esa manera. En el tiempo de Jesús bastaba ir con Jesús y ser sano. Cualquiera podía decir, ¿sabes qué? Ve a Jesús, ve en silla de ruedas y saldrás corriendo y caminando. Pero en este tiempo no se puede hacer tal cosa. Porque el Señor esas cosas simplemente las dio como señales para los verdaderos. No que íbamos a andar. Mire, si pudiéramos hacer milagros, yo iba ahorita a San Jude, al UCI, y lo dejaba solo. Pero no es verdad, amado hermano. Usted puede pretender y querer y hablar por fe, como dicen. Pero vamos a ver si es cierto que esa fe va a sanar a todos los enfermos. Porque la verdad, amado hermano, esa es señal para los verdaderos discípulos. Solamente como señal. No es trabajo que nos mandaron a hacer. Nos mandaron a sanar los corazones y las almas del mundo que estaba perdido. Nos mandaron a llamar y poner ungüento a las heridas de los corazones perversos, venda, para que ellos fueran sanados del alma y pudieran entrar a la vida eterna. Porque muchos cristianos ahora mueren de cáncer, de coronavirus y de muchas otras enfermedades. Y entonces quedaríamos como mentirosos, ¿verdad? Isaías no dice eso. Isaías dice claramente que la medicina es para sanar el alma del infierno. Eso es, amado hermano. Entonces nosotros tenemos que anhelar que Dios declare su palabra en nuestros corazones y no creer la mentira. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe simplemente significa que habrán maestros falsos. Eso es lo que significa. La frase mirad que nadie os engañe es característica de toda esta edad donde nosotros vivimos. El Señor da esta palabra en advertencia porque habrán muchos y muchas personas decepcionadas. Mucha decepción, mayormente durante este periodo
del que Mateo está hablando, de la tribulación más tarde. Cuando aparezca el anticristo. ¿Ustedes han escuchado que por ahí está el anticristo o no? Bueno, hay muchos anticristos, amados hermanos. Y no tenemos problemas con eso. Pero al final aparecerá uno y verdadero, que ese sí va a ser el anticristo. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Mire, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Eso dice segunda de Pedro 2:1. Como habrá entre vosotros también falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces tenemos que cuidarnos de los falsos maestros. ¿Cuántos falsos maestros usted no ha visto que le sacan los trapos al sol todos los días? ¿Y cuántas personas usted no mira que peor que tiranos, peor que los tiranos de allá? Los cholos se quedan cortos a la par de los pastores que ahora están tirándose el uno al otro y el uno al otro y sacándose los trapos al sol del uno al otro. Los cholos se nos quedan cortos. Ahora la iglesia está siendo también una decepción. Debemos guardarnos nosotros de los falsos profetas y también los falsos maestros. Hay muchos falsos maestros por todos los lados. Y algunos alegan ser, ¿verdad?, profetas. Dicen, yo soy profeta. La fulana es profeta. Ahora las familias, todos quieren tener profetas. Oh, mi hermana profetiza, mi hermano profetiza. Oh, el pastor, la iglesia. Miren, ven profetas en todas partes. Pero déjeme decirle que Dios es muy ordenado y muy recto. Muy ordenado y muy recto. La iglesia no se trata de emociones, ni de mentiras, ni de falsas profecías. El que de verdad se quiere ir en el arrebatamiento, el que de verdad quiere volar con Cristo en la iglesia, ese va a tener que buscar la palabra pura y verdadera y no las emociones, porque ahora son y mañana no son. El versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántos han escuchado que la Virgen de Guadalupe fue a bañarse al río y regresó y vino hasta con arena en el pelo? ¿Cuántos han escuchado que los pies de Jesús están saliéndole sangre? Muchos, ¿verdad? Y ahora la gente está tan ciega que de un charco de aceite hacen un santo. Y van y hacen un rito ahí y le levantan un altar porque ahí estaba la cara de Jesús. Tanta ignorancia en el mundo porque el Dios de este mundo ha entenebrecido los sentidos de los hombres. Bendito sea Jehová. Cerca del fin del siglo, muchas personas alegarán ser el Cristo. Algún día muy pronto, el Señor va a venir del lugar santísimo a esta tierra. Y Él entonces, Él es quien va a resolver a todos los problemas de la tierra. Pero antes de eso, amado hermano, ni el gobierno, ni la milicia, ni la iglesia va a poder resolver los problemas del mundo hasta que venga Jesucristo. Hagan todos los esfuerzos que quieran hacer. Yo lo único que sé es que la palabra dice que no podrán. Debemos recordar que aún ahora hay muchos anticristos, pero al fin de la edad vendrá un solo anticristo, quien resistirá la verdad y la santidad de Cristo y se establecerá como única autoridad. El Señor Jesús continúa diciendo en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Le habla a la iglesia. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Las guerras y rumores de guerras en ninguna manera señalan el fin del mundo. Porque la palabra dice, aún no es el fin. Entonces no están señalando el fin de la edad o el fin del siglo. El Señor está llenando el vacío entre aquel tiempo en que los discípulos estaban y el fin de la edad. De los discípulos al fin de la edad. El Señor está llenando el vacío, pero no está diciendo que es el fin. Está diciendo, mirad que nadie os engañe. Mirad que no te turbéis vuestro corazón cuando escuchéis de guerras. Bendito sea el Señor. Es fácil creer que las guerras mayores es una indicación, porque en realidad hemos tenido muchas guerras grandes. La primera guerra mundial, se dice que se desataron libros y más libros diciendo que era el fin, se había acercado el fin del mundo en la Primera Guerra Mundial. Se desató una ola de escritores diciendo que el fin del mundo venía. Y después de esa ola de escritores señalando el fin del mundo, vino una gran depresión a todo el mundo. Y pasó la depresión del mundo después de la Primera Guerra Mundial y vino la Segunda Guerra Mundial. Y entonces los primeros escritores que señalaron el fin del mundo en la Primera Guerra Mundial se quedaron cortos. En la Segunda Guerra Mundial se desató otra ola de escritores señalando otra vez el fin del mundo. O sea que las guerras no están señalando, amado hermano, el fin del mundo. Por eso dice la palabra, oiréis de guerras, rumores de guerras, pero no debemos turbarnos porque estas cosas pasarán y todavía no será el fin de la edad. Eso es lo que está diciendo ahí. Debemos tener presentes que el hombre nunca va a resolver los problemas de la guerra, amado hermano. La Liga de las Naciones no va a poder resolverlos tampoco. Las Naciones Unidas no van a poder resolver el problema de guerras que nosotros estamos yendo o pasando. La iglesia no ha podido resolver el problema. ¿A qué venía Elías? A regresar el corazón de los hijos a los padres. ¿Lo logró? No lo logró. ¿A qué vino la iglesia? A lo mismo, amado hermano. A regresar el pueblo perdido al Padre. ¿Lo ha logrado la iglesia? No. Somos una minoría de santos. La mayoría de cristianos viven el domingo en la iglesia y de lunes a sábado en el merengue del mundo, en la salsa del mundo. Porque solamente es cristiano cuando va a la iglesia. ¿Ese pueblo va para el cielo? No, amado hermano. Ese pueblo se va a quedar juntamente con el mundo, adentro de la iglesia. Porque adentro de él tiene el mundo incrustado. Los placeres del mundo. Las corrientes del mundo están fluyendo adentro de ese hombre. Pero cuando la Biblia fluye en ti y el Espíritu Santo fluye en ti, tú puedes estar seguro que vas para el cielo. Que vas con Jehová tu Padre, tu Hacedor. Pero cuando nosotros tenemos una poca de levadura del mundo en nuestro interior, eso es suficiente, esa mancha es suficiente para que te ancle en el infierno. ¿Cómo te das cuenta tú que estás viviendo en el infierno y que si Cristo viene o te mueres te vas a quedar? Por las maldiciones que salen de tu boca. Porque el que habla maldición jala del infierno para que salga por la boca. El infierno fluye con maldición por medio de la boca, con fornicación, con adulterio, con drogas, con divisiones, con iras, con contienda, homosexualismo, lesbianismo, todo jalado del infierno y fluye por la boca y en nuestro cuerpo. Así te das cuenta que eres hijo de Satanás. Así te das cuenta que si mueres vas a caer al abismo. Esa es la manera
Debemos examinarnos de dónde nos alimentamos diariamente, de dónde comemos diariamente, de qué estamos revestidos. Porque si estás en el trabajo y la alabanza no se va de tu cabeza, déjame decirte, el Espíritu de Dios está obrando adentro de ti. Y hay alabanza, y hay versículos bíblicos, y hay oración. Mientras tú no te das cuenta, el Espíritu está velando en ti. Despiertas orando, te duermes orando. El Espíritu está velando, pero cuando nosotros jalamos y nos alimentamos de abajo, maldiciones salen por tu boca, pecados contaminacionan ahí el alma y eso te jala al lesbianismo, homosexualismo, a las borracheras y distinciones, contiendas. Porque estamos alimentados y anclados en el infierno. Y si morimos, vamos para allá. Y esa es la vieja manera o forma de vivir, la cual despojaos de la vieja manera de vivir. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Eso es lo que la iglesia busca. Eso es lo que la iglesia quiere. Hay una manera de que tú te escudriñes. Hay una manera de que sepas si vas para el cielo o no. Mire, la persona que no tiene a Cristo en sus sentidos, en sus 5 sentidos, ¿sabes qué es lo que pasa? Come y bebe lo que quiere. En la boca, en el paladar, no hay nada. Huele lo que le gusta, porque en ese sentido no hay nada. Escucha lo que quiere, porque en este sentido no hay nada. Toca donde quiere, porque en el tacto no hay nada. Hay cosas del mundo, no está Cristo. Pero los santos tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque un tantito y te quedas, ¿eh? Por eso te dije hace un ratito. No me imagino un cerdo en el reino de Dios, ni tampoco una oveja en el chiquero. Aunque entre por ahí, pero al ratito va a buscar su casa de regreso, porque es oveja. Porque el Padre tiene gran amor por ella. Y la palabra de verdad es la única que te saca del chiquero. Es la única. Las emociones no, amado hermano. La levadura no te saca del chiquero, del lodo. No, la emoción no te saca de ahí. Mira, esas grandes pretensiones, eso no te saca de ahí. La palabra verdadera es la única que te va a sacar del chiquero si por error llegas a caer ahí. Si por error visitas el fango. La única palabra verdadera es la que te levanta y redarguye tu alma y te dice fuera de aquí porque no perteneces aquí. Versículo 7. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá ¿qué? Pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Dice que no dice que es el fin. Dice que es principio de dolores, no fin. ¿Gustas? Puedes. Sí, ya vi, ahorita. Deja prendido ahí, Oscar Gerson, para que no se enfríe el café. Préndele ahí. Entonces, amado hermano, principios. Nada más. No dice que señalan el fin, ¿verdad? Bendito sea Jehová. Estas son las características de la edad, amado hermano, las del siglo, y por tanto no son las señales del fin de la edad, pero aún no es el fin, dice el versículo 6. Falsos cristos, rumores de guerra, hambre, pestilencias, terremotos caracterizan toda la edad, pero al parecer estas cosas serán intensificadas al acercarnos al fin de la edad. Hasta antes de la pandemia, amado hermano, hasta antes de la pandemia, el aumento de la proporción de nacimientos de niños tenían al mundo asustado, porque nacían niños, nacía el niño como cada segundo, estaban naciendo los niños, y el mundo estaba espantado, porque nacían más que los que morían. Eso tenía el mundo espantado, amado hermano. ¿Por qué? Porque hay muchas naciones muriéndose, niños de hambre, pestilencias. Hay mucha pobreza, niños abandonados, sin alimentos, sin padres. Mire, se levantaron muchos orfanatorios.
de niños que la gente abandona ahí. Y el mundo estaba preocupado por eso, por la hambre. El aumento de la proporción de nacimientos tenía al mundo bien asustado y con mucha razón. Hay quienes están muriendo de hambre por miles y por millones en otras naciones que nosotros ni siquiera tenemos sentido ni vemos, pero hay mucha gente muriendo de hambre, de niños. Esta situación aumentará, dice el Señor, al final de los días. Lo que vemos hoy en día solo es el principio de dolores. Eso es lo que estamos mirando ahora. Estos eventos catastróficos proceden la señal del fin de la edad. Son antes del fin de la edad, pero no son señal de la misma. No son la señal para el final. Ahora el Señor empieza a hablar en cuanto al tiempo de la tribulación. Acuérdense que Dios dijo, no, señal de Jesús no se le dará más que la de Jonás. El Señor es tan explícito, es tan directo en todo lo que hace. Ahora el Señor empieza a hablar en cuanto al tiempo de la tribulación. Solo voy a avanzar un poquito más. Y voy a cortar a medio porque es largo. Bueno, el Señor lo hizo más largo de como yo lo tenía, pero el Señor manda, ¿verdad? Usted y yo vivimos en la edad de la iglesia o la edad del Espíritu Santo. Ahí vive usted. La Biblia divide al mundo hoy en 3 grupos de personas. Y esos 3 grupos de personas son judíos, gentiles y la iglesia. Esos son los 3 grupos de personas que hay y habrán. Judíos, gentiles y la iglesia. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Los judíos, los gentiles y la iglesia son los 3 grupos. Ahora mismo el Señor está llamando a gente de entre los judíos y de entre los gentiles para salvarlos y entrarlos al grupo de la iglesia. O para poner su nombre. ¿Para qué fuiste tú llamado? Para que el Señor ponga su nombre en ti y seas coheredero con Cristo Jesús. Seas verdadero hijo de Dios y millonario, heredero de la vida eterna, heredero del mundo eterno. Porque este pasará. Y pronto la iglesia será rescatada de la tierra, dejando a los judíos y a los gentiles, los cuales no son parte de la iglesia. Y luego principiará la gran tribulación. El versículo 9 habla acerca del tiempo de la tribulación y dice de esta manera: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto es después de la iglesia, amado hermano, no es antes de la iglesia. La palabra entonces avanza en cronología a los eventos, a la primera parte de la 70ª semana de Daniel. Daniel 9, 24 al 27 que leímos al comienzo. El versículo se refiere al antisemitismo universal, el cual no prevalecerá mientras la iglesia esté en el mundo. Porque todavía seguimos aquí. Ningún verdadero creyente en el Señor Jesucristo, que sea sincero, verdadero hijo de Dios, puede ser enemigo de los judíos. O sea, que el mejor amigo que los judíos tienen son ustedes, son los cristianos, por lo que son los que velan por ellos. O sea, los judíos no tienen a nadie más. Hay unos pocos cristianos que se vuelven antisemíticos, pero son unos pocos y no prevalecen porque la iglesia todavía sigue vigente en la tierra. El versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjese que en el tiempo de la tribulación estarán algunos en casa porque se quedaron, y son cristianos, pero se quedaron.
Y entonces la misma familia los va a entregar a las autoridades que andan buscando a los cristianos para matarlos, exterminando a todos los cristianos. Eso es el antisemitismo, amado hermano. Todo aquel que esté con Jerusalén lo van a matar. Todo aquel que ame a los judíos lo van a destruir. Usted no va a poder, si alguien de ustedes se queda, no va a poder tener un amigo, porque ese amigo lo va a entregar. Y hay muchas películas que pasan de esos eventos donde se entregan el uno al otro por temor a la muerte. La palabra entonces avanza una vez más cronológicamente y penetra aún más el periodo de la tribulación. El versículo 10 revela el conflicto eterno en la nación de Israel. La nación de Israel debería guardarse de los falsos profetas, mientras que ahora la iglesia debe guardarse de los falsos maestros. Porque muchas personas, fíjense, yo no entiendo cómo es, yo me limito a mi poco conocimiento, pero muchas personas supuestamente doctas, supuestamente conocedoras de la palabra de Dios, escritores, hacen tanta tontería en el santuario. Ustedes no han visto que los ponen a todos a reírse como locos o a vomitar, porque según están vomitando diablos. Amado hermano, mire, yo he visto cada tontería que hacen en los santuarios, doctrinas falsas. ¿Sabe? El diablo no se corre de tu vida porque tú vomites, tú puedes vomitar todo lo que te comiste, pero la verdad, un diablo no se va así de tu casa. El diablo se va cuando tú evitas el pecado, automáticamente se va. Cuando dejamos de robar, cuando dejamos de adulterar, cuando dejamos de decir palabras obscenas, cuando dejamos de pecar, el diablo se tiene que ir porque no tiene otra opción. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Pero la gente cree que un enfermo que se está muriendo en casa se sana porque apuestas ahí en el altar $5,000. Mentira del diablo. ¿Sabes qué? Si un demonio te tiene enfermo, cuando entregues tu vida a Cristo, el demonio se va a ir porque no tiene otra opción. Y si a Dios le place llevarte por esa enfermedad, aunque aceptes a Cristo, no te vas a sanar porque no es un demonio en ti, es una enfermedad. Pero los demonios también llegan al cuerpo de alguien a enfermarle. Y cuando el demonio se va, el enfermo es sano. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor Jesucristo, que ya lo leímos, ¿verdad? Versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se va a enfriar. Este es un principio que podemos aplicar en el día de hoy. Muchos predicadores han pasado de ser cristianos a libertinaje, al ser liberales. En su teología simplemente viven como el resto del mundo. Los predicadores liberales que se han apartado de la enseñanza bíblica dejaron de luchar en contra del mundo porque se les hizo más fácil caminar con el mundo que apartado del mundo, porque no le creyeron a Dios. Cristo probó el corazón de aquellos cuando vino, mas ellos lo rechazaron. ¿Y qué crees que está pasando contigo ahora? Nuestra vida, nuestro corazón está siendo probado. A ver si eres real, a ver si te mereces la gloria, a ver si vas a entrar tu corazón en unas cosas pequeñitas, pequeñas, porque solo esa Biblia se nos ha sido entregada para la salvación. Esta clase de actitud abunda hoy en día entre los muchos que se autoponen para ser pastores o líderes, o lo hacen porque no hay otro trabajo y les es más fácil predicar que trabajar con las manos. Entonces, y se ponen ahí y ellos caminan con el mundo. Después, dentro de un poco, casan a dobles casados, divorciados, todos pueden predicar, no hay problema. Todos pueden entrar, ya el Papa dijo que pueden casar a los homosexuales. Bueno, y el gobierno también. Ya se puede abortar libremente.
porque es el derecho del humano. Pues sí, es cierto, ese derecho es de ellos. Y la verdad le voy a decir que el pecador ha estado encubierto en su casa, los homosexuales simplemente estaban escondidos. Y después cuando aquel dijo ya pueden salir a la calle, salieron de los closets. Pero de que los han habido siempre. O sea, no más que estaban escondidos. Y las mujeres siempre abortaban, con pastillas en la casa y con muchas cosas en la casa. No más que lo hacen libre y ahora ya pueden ir al doctor, pero antes lo podían hacer en las casas. O sea, el pecado siempre ha estado, porque el problema no es el gobierno ni el líder, el problema está en el corazón del pueblo. La severidad de los catástrofes dice que causará casi que todo habitante de Israel abandone cualquier puesto de ser pío. ¿Por qué? Porque el asunto se pondrá duro, será firme. No es como ahora. Ahora se te ruega para que vayas a la iglesia y bueno, hay que hacer muchas cosas para llevarte. En ese tiempo no, amado hermano. El que quiera servir a Dios va a ser a consta de su propia vida. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este versículo tiene referencia particular en el pueblo de Israel. Durante la gran tribulación, que es un periodo sumamente breve, no hay duda que los hijos de Dios perseveran hoy hasta el fin, pues esta no es para nosotros, es para aquel tiempo, más bien un resultado de la salvación. Por último, vamos a leer San Juan 10, 26 al 30. ¿Quién lo tiene? San Juan 10, 26 al 30. Y otra persona que lea Romanos 8, 29 al 30. 29 al 39, perdón. Y ahí nos vamos a quedar. San Juan 10, 26 al 30. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. ¿Romanos qué? 8, del 29 al 39. Romanos 8, del 29 al 39. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no estimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones, angustia, o persecución, o hambres, o desnudez, o peligros, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, yo no
sé qué lo aparte a usted del amor de Cristo. Pero todas esas cosas podríamos pasarlas. Hambres, tempestades, ahí tiene el coronavirus. Bueno, todas esas cosas. Y la palabra de Dios dice bien claro, ¿qué nos va a apartar? ¿Cuál ha sido tu decisión para servir al Señor? ¿De verdad has decidido servir al Señor? ¿De verdad tienes sed, tienes hambre por el Señor Jesucristo? Eso es, amado hermano. Nosotros tenemos que pararnos firmes. Si usted quiere salvar su alma, la palabra de Dios ha sido declarada, ha sido dicha a nosotros. La Biblia, ahí está. Hay Biblias hasta de $3. Hay Biblias gratis. Mire, amado hermano, la verdad es que Dios ha hecho mucho por nosotros. Nos vamos a quedar hasta ahí. Dice la palabra, el que persevere hasta el fin. Le está hablando a Jerusalén en el tiempo de la tribulación, porque ellos tendrán hambre, tribulación, tempestad, guerra, tendrán de todo. Y les dice a ellos, el que persevere hasta el fin, ese va a prevalecer. Pero la iglesia verdadera está perseverando en este momento. Entonces no es para nosotros la palabra, porque se supone que la iglesia está perseverando. Y el Señor viene por nosotros. Amén. Nos ponemos de pie. De ahí vamos a seguir de ahí en adelante. Está interesante, ¿verdad? De ahí vamos a seguir el siguiente domingo en adelante. Y esperamos que todos los que están aquí vengan. Y los que no vinieron ahora también vengan. Bendito sea el Señor. Que Dios prospere la iglesia. No nos desanimemos, hermanos. Si usted tiene necesidad de alguna clase, no tenga temor ni miedo en llamarnos y decir, mire, yo tengo necesidad en este lugar, oración por esto, por lo otro, yo tengo problema de esto. ¿Sabe qué? El Señor, el Padre que está en los cielos nos escucha. Si solamente somos un pueblo unido y nos amamos los unos con los otros, orando los unos por los otros, pero a veces entre el pueblo hay necesidades grandes y graves, las cuales necesitamos ponernos en oración por eso. Pero si usted no nos cuenta, nosotros no sabemos. Si Dios no nos va a decir, no nos va a decir. Entonces tendría que hacerlo usted para clamar juntos. Amén. Así es de que no se sienta cohibido. Bendito sea Dios. La hermana Jenny canta el siguiente domingo. El hermano Joseph sigue con la apertura. Y siempre oro para el servicio, para poner en manos del servicio. Bendito sea Dios. Padre, buen Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Es bien recibida en nuestros corazones y en nuestra iglesia. Es bien recibido tu espíritu y tu palabra, tu consejo y tu verdad. Gracias, Señor, por esa palabra divina que has puesto en nuestros corazones, porque tú nos hablaste ahora, Señor Jehová. Te damos gracias por Cristo Jesús y hoy nos humillamos delante de ti diciéndote que te amamos y te necesitamos. Necesitamos tu guianza, necesitamos tu ayuda, tu consejo. Te necesitamos en nuestra vida, Señor. No te apartes de nosotros. Padre Jehová, no nos abandones, no nos dejes solos. Bautízanos con tu Santo Espíritu. Deseamos tener cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Los que estamos y los que han escuchado este mensaje, Señor, bautízalos con tu Santo Espíritu, para que sea Él quien labre sus corazones y sus vidas y los pueda poner en ese redil de Cristo Jesús. Padre Jehová, te rogamos, Padre, por todos los oyentes y por los que estamos aquí. Yo te ruego, Señor, por cada oyente que está enfermo o sus familiares o nosotros, Padre mío. Todos, Señor, nos levantamos y nos ponemos delante de tu santa presencia para ser sanados, Señor, en tu presencia a través de tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Señor, hágase tu voluntad en nosotros y en nuestra iglesia, porque hoy la ponemos en tus manos. Esta iglesia, Señor, tú eres el pastor y el Espíritu Santo su labrador, y en el nombre de Jesús, Señor amado, te necesitamos y te deseamos. Señor, lleva con bien a este pueblo a sus hogares. Señor, guárdalos de accidentes, guárdalos de enfermedades, guárdalos de hambruna. Bendice lo que ellos van a comer. Pon, Padre, una coraza de fuego alrededor de ellos. Toda bacteria sea consumida cuando se acerque a sus cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús. Guárdanos, Padre, de toda enfermedad, como tú has dicho, Señor, que harás con nosotros. Tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo y nos librarás de todos los males que nos acechen. Padre, caerán
10,000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, pero la iglesia no le llegará, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sea sano y bendecido este pueblo. Gracias, eterno Dios, por lo que haces y lo que harás en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia de Cristo dice amén. Bendiciones a cada